reflexionó, pensó, analizó, porque dice que el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir su sueño, ¿verdad? Ahí entonces cuando nosotros crecemos, porque echarle la culpa a los demás, eso es bien fácil. Eso es bien fácil. Insultar a alguien porque las cosas no me salieron como yo quería, eso es fácil. Pero analizar, pensar y ver realmente qué es lo que queremos hacer, eso sí, eso solo es para valientes. Cuando alguien evoluciona, dice el mensaje, también evoluciona todo a su alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted cambia, van a cambiar en su casa, porque usted tiene que tomar sus decisiones con coraje. ¿verdad? Y se puede perder una batalla porque eso no sucede. Eso ya están hechos, esos 20 puntos, fijo los tengo. Se dieron cuenta que no. Entonces, Nínive, para usted, el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Es para todos, no vayan a decir, ¿por qué solo para ella? No, se lo hago exclusivamente para ella, porque yo no sabía que ella me iba a decir y me iba a exponer, ¿verdad? ¿Qué fue lo que analizó? Pero tuvo el coraje de hacerlo. Muchos de ustedes, pues, no dijeron nada, otros están conformes, los que están inconformes, los invito. Por eso puse ese video ese día, porque sé que hay mucha molestia y yo me entero de los mensajes que ustedes mandan, la forma que se expresan. Entonces, como diría Nínive, es cierto lo que ella dice. Aunque yo le diga, mire, me baño en esto, me baño en el otro, pasa. Usted sabe que yo desde el 2001 estoy dando clases, imagínese cuántas maltratadas no me gana. Y entonces, lo único que creo que nadie me lo ha dicho así face to face, ¿verdad? Sino que solo a mis espaldas. Pero de frente, todavía no. Ojalá no vaya a aparecer, porque igual y si aparece, ¿qué puedo hacer yo? Peor, porque a ese sí lo voy a ignorar con más ganas. Así es de que, gracias a los que, pues aún están conmigo y los que no, se aguantan. Todavía falta los exámenes finales y de ahí, cuando me miren los horarios, ni se asigne conmigo porque ya sabe a lo que le espera. Por ahí vi un par de manos levantadas. Vamos a empezar con nuestra clase. Dígame. Manuel de Jesús, dígame, Manuel. Usted tiene su manita levantada. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Manuel. Pues en mi opinión, pues para mí usted es una gran catedrática. Muchas gracias. Merece mucho respeto. Y ante todo, pues, ante todo somos adultos la mayoría, ¿verdad? Y tenemos que guardar el respeto más que todo, ¿verdad? Porque usted no está catedrática. Pero cada quien tiene su opinión diferente, ¿verdad, licenciado? Para mí, su curso es demasiado bueno, sus videos excelentes. He aprendido mucho de usted. Aún a mis años, que no soy ningún... Pero gracias a Dios aquí estoy en la lucha todavía. Únicamente, licenciado. Muchas gracias, Manuel. Mire, me alegra mucho escucharle. Oye, me alegra mucho escucharle. Sarti, por ahí vi que tenía su mano levantada. Oscar Sarti. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas tardes, sí. Buenas tardes. Pues al contrario de lo que escuché, que le han dicho, yo sí me veo una gran pena de un correo de respuesta, porque le voy a contar rapidito, no es para contar de mi vida, mis hermanas, pero el día viernes yo venía de la Antigua y sufrí un percance en el camino, y ya cuando vine acá, pues ya no logré hacer mi prueba, y yo pues aquí estoy presente con usted en todas las pruebas, y la verdad, como se lo he dicho en otras oportunidades, su clase para mí es una de las más esperadas. Aquí estoy esperando que usted empiece, porque después del día tedioso que lleva el día a día el trabajo mío, de muchas responsabilidades, pues me vengo aquí a gozar y a aprender esta clase. Solamente que se podría leer mi correo y tal vez hay alguna solución. Tengo una excelente tarde, licenciada, y si no, pues yo también comprendo. No tenga pena. ¿Dónde mandó su mensaje? ¿Al correo de la clase? ¿O donde estaba el laboratorio? Oscar. Ya no me escucho. Bueno, ya no me escucho, Oscar. Vamos a continuar. Bueno, hoy vamos a, les decía que hoy es nuestra última clase de la semana antes de entrar al descanso.
si ya no tenemos clase, el día lunes tenemos clase, sería, ¿verdad?, hasta lo que veamos el día lunes para su parcial. Ya de ahí para el martes me parece que ustedes ya están en clase porque es el horario que tenemos todavía. Ahora el otro ya no. Bueno, entonces vamos a continuar. Les dejo esto para que no se les olvide que es objeto del examen parcial, se los dejé ahí y vamos a continuar con lo que es la responsabilidad, ¿verdad?, de los funcionarios, la Constitución y la responsabilidad de tipo jurídico, la responsabilidad penal, criminal y el antejuicio, y esta es la agenda que tenemos el día de hoy. Estuvimos viendo la semana pasada qué es la responsabilidad y estuvimos hablando durante la clase de lo que es la responsabilidad gubernamental. Cuando hablamos de esa responsabilidad gubernamental que tenemos en Guatemala, pues obviamente se refieren a todos los funcionarios. Y para ello, pues, tenemos el día de hoy, ¿verdad?, la continuación, que es la responsabilidad de los funcionarios, es de los ministros de Estado que dirigen esa dependencia, ¿verdad?, y que van incorporadas al régimen del servicio civil. Entonces, se debe de cumplir con esa ley y la Constitución y la responsabilidad de estos funcionarios públicos. Veíamos también el día viernes la responsabilidad. ¿Qué se entiende como responsabilidad? Y cuando yo le digo responsabilidad, usted tiene que ser responsable ahora. Yo siempre le he dicho y le digo a mis hijas, mi hija pequeña, pues ella ya tiene 22 años. Y le digo yo, la responsable de cada clase que ella recibe es ella, no soy yo. ¿Por qué? Porque ustedes aquí, como decía Manuel de Jesús, aquí todos son adultos. En este momento la mayoría son mayores de 18 años, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos ahora a ser responsable, usted no va a aprender a ser responsable cuando sea un profesional, no. Usted tiene que aprender a ser responsable ahora, en este momento, y por eso es que lleva usted un montón de cursos que van concatenados para que se le vaya facilitando el aprendizaje en el camino. Este curso de teoría del Estado, de constitucional, tiene mucha relación con teoría del Estado. Sí, ahorita vamos a ver los tipos de responsabilidades, usted lo va a asociar con civil y lo va a asociar con penal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los cursos que usted lleva debe ser responsable. Ah, no, yo solo voy a ver penal porque a mí la clase de la licenciada no me gusta. Le va a hacer falta ese conocimiento. Entonces usted tiene que ir poniendo de su parte porque dice que la responsabilidad es ese compromiso adquirido por una persona. Cuando usted es responsable, adquiere un compromiso, pero ¿para qué? Para cumplir con lo que se le ha solicitado, ¿verdad? Para cumplir con lo que se le encomienda. ¿Qué le encomiendo yo? Que estudie para su examen. ¿Qué le encomiendo yo? Mire, lea la ley tal, mire, lea la otra ley. Le estoy encomendando. Y como bien decía Nínive, y en caso de incumplimiento, bueno, entonces se le va a sancionar. Yo no le sanciono, se sanciona a usted. Entonces, esa es la responsabilidad, ¿verdad? Adquirir un compromiso para que usted pueda cumplir con lo que se le encomienda y no tener necesidad de estar sometido a una sanción. Y esa es una responsabilidad que deben de tener los funcionarios. La Constitución establece la responsabilidad en la que cae un funcionario cuando definitivamente su ejercicio, el ejercicio de su función, hace cosas indebidas, cae en actos de corrupción, no cumple con lo que le encomendaron, ¿verdad? Entonces, esa es la responsabilidad que ya habíamos visto, pues, obviamente desde el día viernes. Ya íbamos con esta zona tercera clase y aquí nos establece el famoso licenciado Hugo Calderón en su libro de Derecho Procesal Administrativo. Él indica que todo funcionario público que ejerce una función queda sometida a las diferentes clases de responsabilidades en que pueden incurrir los mismos. Entonces, aquí vamos a mostrar y vamos a ver qué tipo de responsabilidad lo veíamos nosotros, y cuando hablamos de este tipo de política, esto va a surgir ¿de dónde? De todos los funcionarios a los que está atribuida esta facultad. El primero que tenemos de los funcionarios es el presidente y el vicepresidente de la República.
los ministros de Estado, los gobernadores departamentales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de responsabilidad se establece mediante, ¿qué dice? El control parlamentario, o sea, un juicio político o la interpelación que se va a hacer a los ministros de Estado, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la responsabilidad política surge de las decisiones que toman los funcionarios a los que se le atribuye esta facultad. Y entonces por eso es que se establece mediante el control parlamentario, o sea, la interpelación, establecido en el 166 de la Constitución, ¿verdad? Y entonces ahí vemos que tienen esa responsabilidad jurídica que se da cuando los funcionarios infringen esas normas o dejan de cumplirlas, porque ellos deben de estar sometidos, aún sea el presidente, él debe de cumplir esa norma, él no puede, por ser el presidente, dejar de cumplirla, es la máxima autoridad. Ah, qué bueno que sea la máxima autoridad, pero eso no le permite a él salirse, ¿verdad? Salirse de la norma. Entonces, aquí es donde ellos empiezan a ver esos problemas y para ello tenemos un ex vicepresidente Serrano Elías, tenemos un vicepresidente Otto Pérez Molina, tenemos una vicepresidente doña Roxana Valdetti, que fueron personas que perdieron, por decirlo de una manera coloquial, el norte, ¿verdad? Cuando ellos pierden esa responsabilidad política, es cuando, mire, pues definitivamente se vieron muchas circunstancias. Aquí tiene una responsabilidad política, también ellos cometieron, si usted se da cuenta, también cometieron lo que es una responsabilidad administrativa, que esta surge, dice, cuando los funcionarios públicos infringen normas legales y encontramos la responsabilidad de carácter penal, civil y administrativo. ¿Cuál es la administrativa? Se origina en el ejercicio de esa competencia de la administración, de esa facultad que tiene, pero ya para administrar. Entonces, si el incumplimiento es motivo de desorden dentro del órgano o la entidad, entonces, ¿verdad? Aquí es donde se aplica una responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque ellos definitivamente son funcionarios públicos y cuando se origina ese ejercicio de esa competencia, entonces el código nos establece, ¿verdad?, que hay un incumplimiento de normas de conducta. Inclusive el artículo 74 de la Ley del Servicio Civil nos establece. Por eso aquí nosotros tenemos leyes que rigen, ¿verdad? Leyes que rigen, que es la Ley de Probidad y Responsabilidades. Se llama, vamos a ver, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Así se establece esta ley, así se le llama. Y la naturaleza de esa ley, porque es la Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios, es de orden público, es de observancia general, esa es la naturaleza de esa ley. Porque dice que el funcionario público, lo veíamos el viernes, para los efectos de esta ley, se considera funcionarios públicos todas aquellas personas, ¿verdad? Todas aquellas personas que son responsables de conformidad a la ley y que van a ser sancionadas si incumplen, ¿verdad? Si no tienen esa observancia de la ley, se van a hacer responsables. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que sí existe una responsabilidad y el funcionario superior en cumplimiento de su potestad aplicará la sanción laboral correspondiente de acuerdo a la Ley del Servicio Civil. Entonces tenemos que tener ese control. Entonces tenemos política, una administrativa y esa responsabilidad civil. Que dice que surge cuando los funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos causan daños y perjuicios a los administrados. ¿Conoce usted? Usted me va a decir que sí. Por supuesto que conocemos que personas, funcionarios, aquí son funcionarios, cuando en el ejercicio de sus cargos van a causar esos daños a los administrados, para lo cual existe un juicio que se denomina el juicio sumario de responsabilidades. Entonces, este es el medio, eso lo va a ver usted más adelante en civil, solo se lo menciono, pero que es el medio para deducir esa responsabilidad en que haya incurrido un funcionario. Si usted va al artículo 100, déjeme ver para tener la certeza. Sí,
155. Mire, dice responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario, trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiera consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Usted lo veíamos el otro día. ¿Usted ha trabajado en el Estado? Sí. Bueno, entonces recuerde que usted tiene 20 años. ¿Cuánto tiempo tiene usted de que trabajó en el Estado? 10, 15. Bueno, le faltan 5. Por favor, le suplico, ¿verdad? Cuando tengamos una dudita, siempre se lo recuerdo por ahí, levante su manita hasta el final para no irnos perdiendo porque nos hemos ido estancando un poquito. Entonces, la responsabilidad civil, que es lo que le leía hace un momento. Bueno, entonces, en resumen, las clases de responsabilidad de tipo política, jurídica, civil, penal y administrativo. Son esto, tómelo en cuenta, esas son preguntas todas de examen, para que usted, ¿verdad?, tome nota, para que usted, se las dejo aquí en resumen, para que usted en el momento de la evaluación las tenga bien claras, imprímalas, mejor si usted las analiza y no se las aprende de memoria, para que usted ya las tenga. Entonces, en resumen, estas son las clases de responsabilidad que nosotros tenemos, que es responsabilidad de tipo política, se establece mediante el control parlamentario, juicio político e interpelación. En la jurídica se da cuando los funcionarios públicos infringen normas o dejan de cumplirlas, ¿verdad? El de tipo civil, pues lo acabamos de ver. El de tipo penal, cuando un funcionario incurre en un delito de los establecidos en el Código Penal, algunos funcionarios deben de ser sometidos ante juicio, salvo delito infragante. Si lo agarran infragante, allí no es necesario, pero si no, ellos sí gozan de ese antejuicio. Y el tipo administrativo regulado en el artículo 74 de la Ley del Servicio Civil. Entonces, se lo dejo. Igual yo le voy a dejar este material ahí para que usted lo pueda revisar. Aquí tenemos lo que ya es la responsabilidad penal o criminal. Todos escuchamos, ¿verdad? Y no nos gustaría que algunos tuvieran esa facultad, ¿verdad? Como que tuvieran esa oportunidad, podríamos decir nosotros, que gocen de un antejuicio. ¿Por qué? Porque derivado a ese antejuicio que ellos gozan es cuando realmente el funcionario abusa de ese derecho de antejuicio, porque el derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República, ¿verdad?, le otorga a los dignatarios, le otorga a los funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? De no ser detenidos ni sometidos a un procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales sin que previamente exista esa declaratoria de autoridad competente que da lugar a la formación de la causa. Entonces nosotros decimos qué mal, porque si ellos no tuvieran esa facultad, si ellos no tuvieran como ese cuello, dicen algunas personas, entonces ¿qué pasaría aquí? Iríamos como todo, como cualquier ser humano común y corriente. Por eso el artículo 1 del Código Penal establece que dice que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. Esa es una responsabilidad penal. Y la responsabilidad criminal es una consecuencia jurídica que se da cuando se produce una violación de ley por un sujeto imputable o inimputable, que lleva a cabo acciones ilegales que perjudican un bien material e integridad física de las personas. Entonces, algunos abusan de ese derecho, de esa facultad que se les da. Se abusa de este derecho. Es cuando usted resulta enojándose, es cuando usted resulta molestándose porque dice, no, hombre, no es posible que ellos puedan tener ese beneficio a sabiendas que no lo deben de hacer. ¿Y qué pasa? Y se oye aquello que dice nosotros, uno va muy comúnmente, lo dice la gente, pero si fuera uno ya estaría detenido. La verdad que sí. La verdad que sí. Se han llevado a gente, han detenido gente porque pues, colisionó. Claro, a veces se colisiona por imprudencia, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros queremos llegar a un carro y chocarlo.
Ninguna persona quiere atropellar a alguien, ninguna persona, mire, nadie se quiere ver envuelto, a menos que sea un loco psicópata, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero una persona normal no quiere tener un accidente. Pero ¿qué sucede si entre esa situación que se da viene otro loco y usted por esquivar le pega a otro vehículo y se arma la de San Quintín? Bueno, entonces, y si hay una persona golpeada, ay Dios, ahí sí ya nos llevó, ¿verdad? Entonces, primero hay que pedirle a Dios que no pasen estas cosas, pero segundo, cuando hablamos de esa responsabilidad penal y esa responsabilidad criminal, recuerde que el tema es a los funcionarios. No somos nosotros como entes normales, no. El artículo 20 del Código Penal dice que podría excluir la responsabilidad penal debido a diferentes causas. Es decir, aquel sujeto que actúa de forma ilícita no será imputado. En cambio, a pesar de que no se hubiera penado al individuo, se le hubieran establecido una serie de medidas de seguridad con las que tendría que cumplir. Es entonces cuando se empieza a hablar de responsabilidad criminal en vez de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque obviamente, mire, se le establecen medidas de seguridad. Por eso le dejo aquí para que usted vea la diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad criminal, que es una consecuencia de, porque se está dando cuando produce una violación de una ley. De una ley, si usted está consciente, ¿verdad?, que no se debe dar muerte. Estoy hablando como un funcionario público. Se supone, mis chicos, que los funcionarios, igual que nosotros los docentes, debemos de dar un ejemplo a usted. Usted espera aprender. Bueno, eso era lo que uno antes esperaba. Y los que somos así como que de la vieja escuela, sabíamos que para nosotros, ante los profesores, no catedráticos, los profesores, los maestros, era un respeto que se le tenía a las personas. A los profesores se les respetaba como que fuera su mamá o su papá. Me guarde Dios que uno iba a andar ni frunciendo los hombros, ni haciendo caras, ni trabando los ojos delante de un profesor. Era castigado. Ahora, Dios guarde, si un maestro con aquel con ciega locura llega a castigar y a jalarle los pelos a un niño, diga que ya lo detuvieron. Por eso, fíjense que yo entiendo que la Declaración de los Derechos Humanos está bien, pero por eso se ha perdido mucho el respeto, los valores. Me acuerdo que nosotros, me recordarán los que son así casi contemporáneos, teníamos una clase que se llamaba formación cívica, una cosa así, era que vamos en la primaria. Y ahí nos enseñaban, mire, ahí sí nos enseñaban a nosotros a decir buenos días, a decir buenas tardes, a decir con permiso. Pónganlo en práctica ustedes. Mire, yo tengo esa costumbre. Y está la gente en medio de una banqueta y usted pasa y dice buenas tardes, con permiso, nadie le contesta. Y la educación se perdió. Usted pasa frente a un grupo de jóvenes y los saluda, ellos no contestan, mucho menos van a saludar. Y entonces, y éramos, mire, forjadores de coraje. Qué bueno que a usted le van a mandar a traer. Por eso es que ese mensaje que le colocaba a usted, que el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar, pero también de correr los riesgos de vivir esos sueños. No es que todo me viene de regalado, no. Entonces, vea, en esa capacidad que tenemos nosotros de personas adultas responsables, aquí es donde se enmarca lo que es la responsabilidad penal y la responsabilidad criminal. ¿Por qué? Porque se produce una violación a la ley, no a la persona. Y eso le lleva a cabo acciones ilegales que van a perjudicar un bien material o la integridad física de las personas. Entonces, para ello, cuando se da una de esas circunstancias, estamos ante un antejuicio. ¿Qué es el antejuicio? Pues es un derecho, es un privilegio que gozan los funcionarios públicos y que consiste que previamente a ser sometidos a un proceso penal debe existir una declaración de autoridad competente que da lugar o no a la formación de causa. Ese es el antejuicio.
es ese privilegio, esa facultad, ese derecho. Por eso Guillermo Cabanellas lo define como el trámite, fíjese bien, trámite previo para garantías de jueces y magistrados y contra la entidad de despechados o ciudadanos por demás impulsivos en que se resuelve si al lugar o no. Si dice sí al lugar, vámonos pues, se quedó como un ser humano como usted y yo. Entonces, proceder criminalmente contra tales funcionarios judiciales por tal razón de su cargo, sin decidir el fondo de su situación. Entonces, le quitamos el antejuicio. Una vez ha perdido el antejuicio, se le va a tratar como cualquier ser humano. Aquí ya no hay una contemplación. Claro, acuérdese usted que ahora vivimos en un mundo donde todos somos amigos de todos, ¿verdad? Échame la mano por aquí, échame la mano por allá, y cuando siente, no al lugar. Entonces, no pasa nada. Allí es donde debe de existir esa probidad en nosotros. Ahí es donde debe de tener usted, ¿verdad? Por eso en la ley, hay una ley, ¿verdad? Que es el decreto número 85-2002, que es ley en materia de antejuicio. Y el objeto de esa ley tiene por objeto crear esos procedimientos para que los trámites de las diligencias del antejuicio se promuevan en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política de la República y las leyes le conceden este derecho, ¿verdad? Entonces, y también por eso es que la naturaleza de esta ley es de orden público, por esa garantía que la Constitución Política de la República o las leyes específicas le otorga a los dignatarios. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la procedencia del antejuicio se origina por una denuncia ante un juez de paz o una querella presentante ante un juez de primera instancia penal. Esa denuncia o esa querella podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste, fíjese bien, a la que le conste la comisión de un acto o un hecho constitutivo de delito por parte del funcionario o un dignatario. Y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas, porque también se dan. También se dan. Usted puede conocer y se va a dar cuenta que hay gente que realmente es espurio, no tiene sentido, no es cierto, es mentira, por decirlo en otras palabras, pero sí se dan los casos en que realmente acusan a un funcionario. Entonces, por eso es que ellos gozan, fíjese, de este derecho. ¿Por qué? Porque sí es cierto, jóvenes, que hay momentos en que hay gente que se presta para poder afectar a los políticos. Hay políticos que trabajan muy bien. Y mire, nosotros como docentes no gozamos de un antejuicio. Aquí usted viene y malinforma a alguien, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, entonces la calificamos mal. Y si hay una buena cantidad, bueno, el otro semestre, ¿sabe qué es lo que hace? Es dejar sin trabajo al catedrático. ¿Por qué? Porque como decía muy bien uno de ustedes, algunos, tengo 200 alumnos, 20 no se hicieron la prueba porque la mandaron después, pero para esos 20 me echa, pero pestes hasta más no poder. Ah, entonces verifiquemos. ¿Cuánto ganaron? 180. Ah, bueno, entonces estos 20 son los que no estuvieron atentos, fueron los descuidados, fueron los que no tomaron su tiempo. Ah, bueno, entonces, pero ¿qué pasaría si son 180 los que están inconformes? Ah, entonces aquí el problema es la licenciada, ¿verdad? No es que yo sea muy buena, le estoy poniendo como un ejemplo de esa razón por la que usted debe de tener la certeza, ¿verdad? Cuando se da una situación por razones espurias, porque son mentiras, son ilegítimas o cuestiones políticas, le sucede. Por eso es que los políticos, por eso es que los jueces, por eso es que los magistrados, ellos no pueden quedar bien con todo el mundo. Entonces van a ver, ¿verdad? Van a ver ese tipo de denuncias, van a presentar denuncias, pero no pueden ser espurias, porque se sabe que lo que están molestos. Y si se comprueba, ah, bueno, entonces cambia. Contrario sensu, que es lo que le digo, si un dignatario que goza de este derecho ante juicio es detenido en un delito flagrante. Ahí sí, mire, ni Dios que lo salva. La autoridad que lo efectúa
¿verdad?, que efectúa la detención, lo pondrá inmediatamente a disposición de la autoridad competente. ¿Por qué? Porque fue hallado en delito flagrante. Y en caso de falta dice que no justifique esa detención, porque también puede ser que se lo lleven y digan, no, miren, nos equivocamos. Se va a resolver de conformidad al artículo que es el del principio de defensa, el 11-12. Vamos a ver cuál es de la Constitución. El 12, licenciado. Muchas gracias. El 12. Pero previo a ello, en este momento, en ese delito de flagrancia, vea lo que establece el 11, dice detención por falta de infracciones. Por falta o por infracciones a los reglamentos no deben permanecer detenidas las personas cuya identidad puede establecerse mediante la documentación por el testimonio de persona de arraigo de la propia autoridad. Y aquí, como decía la compañera, vamos al principio de defensa. ¿Y qué establece eso? Que la persona, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante un juez competente. ¿Se pone en práctica? A veces como que no, ¿verdad ustedes? Pero lo que sucede cuando se comprueba, en ese caso, se da en el ejercicio del cargo o el empleo. El funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva. Aquí se acabó. Y cuando se dicta ese, entonces es cuando se da la suspensión del pago del salario. Se le va a suspender el pago del salario al funcionario desde el momento en que en el ejercicio de su cargo, ¿verdad?, pero sin la sentencia que es absolutoria, se encuentre firme. Entonces, el Estado va a cancelará al dignatario o al funcionario los salarios y demás prestaciones dejados de percibir durante su suspensión. Bueno, entonces aquí vamos a esperar. Entonces, vean la importancia, y por eso, le vuelvo a repetir, es que los funcionarios, los jueces, los magistrados tienen este derecho. Imagínese, usted cree que aquí conmigo son 20, imagínese la cantidad de personas que pueden poner una denuncia en contra de ellos porque no les parece la forma en que ellos, pues, dictaron sentencia, ¿verdad? Entonces, los van a denunciar, pero hay que probarlo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el antejuicio. Ok, ahora viene el juicio político, la interpelación. Esta es otra cosa. La interpelación es por excelencia el mecanismo de control que posee el Parlamento frente al gabinete o gobierno, ¿verdad? Es un acto político mediante el cual un miembro del Parlamento, llámese diputado, representante, senador, lo que usted lo llama, al Congreso, puede solicitar, ¿verdad?, a un ministro, a un funcionario, las razones por los actos que supuestamente hayan sido denunciados o que ellos crean que no están llevando bien. Por eso, el origen etimológico de la interpelación es interpellare. Lo que aparece en el diccionario dice en la Academia Española, interpelar, de latín interpellare, en el régimen parlamentario usa un diputado o senador de la palabra para iniciar o plantear al gobierno. Entonces, aquí hay una discusión, de aquí viene, van a interpelar. Si usted lo quiere de otro punto de vista, lo van a pelar, lo van a desaliñar, lo van a desplumar. Esa sería una de las interpelaciones, ¿verdad? Porque por eso se da esa separación de poderes, y ahí es donde le digo a usted que es importante teoría del Estado, porque a usted en teoría del Estado le enseñaron que hay una separación de poderes que se desarrolla para preservar la libertad y evitar los abusos de poder entre un poder y el otro. El legislativo no se puede imponer al ejecutivo, el ejecutivo no se puede imponer al judicial. Entonces, aquí eso ya se lo enseñaron a usted, y recuerde usted, porque creo que llevan teoría del Estado, que Montesquieu establecía que dependiendo, ¿verdad?, a la concentración que tenga, es necesaria la división de poderes. Pero eso sí, decía Montesquieu, que con un equilibrio y atribuciones que fueran específicas. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué quería decir Montesquieu
en su absolutismo manifiesto. Él lo que estaba diciendo era que tenía que haber un equilibrio, una división, pero cada quien sabía lo que tenía que hacer. Y allí es donde nacen los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Mire, distribuido de tal manera que cada quien sepa lo que tiene que hacer. Entonces, mire, eso lo dijo Montesquieu hace cuantísimos años. Por eso el artículo 140 de la Constitución Política de la República establece que Guatemala es un estado libre, independiente, soberano. Eso es lo que establece y otras cosas más que tampoco me acuerdo. Entonces, ¿qué establece el punto medular de este 140? Que es un estado libre, independiente y soberano, ¿sí? Pero que su sistema de gobierno es republicano, democrático, representativo. Y eso lo estamos viendo el día de hoy. El día de hoy ya se dio gusto usted viendo Juan, a la gran, miren, aquel va para alcalde, miren, aquel para diputado, miren, este va a ser, ya nos dimos cuenta que hay como 30, 40 gentes y le mandan a uno una encuesta por quién votaría. La sangre de Cristo, digo yo, si ese parece pirinola. Es una cantidad de gente que saber de dónde salió. Allí nos está demostrando el 140. Entonces sí, no estamos tan mal, ¿verdad? Con nuestra constitución, que es un estado libre independiente. ¿Por qué? No importa quién vaya, tiene derecho a elegir y ser electo. Es un gobierno republicano. Es democrático, vamos a ir a decidir. Representativo, porque nos van a representar. Ya vio ahí que hay unos que sus conocidos que van en el listado nacional, otro distrital, otro. Mire, claro, esa es una clase de teoría del Estado que yo sé que ahí se la han explicado mejor a usted que lo que yo se la pueda dar ahorita porque esto es constitucional. Pero vea la relación tan grande que tiene, ¿verdad? Y entonces, si hablamos de ese, ¿es un poder soberano? Bueno, si es un poder soberano, entonces entramos a lo que es la soberanía. Porque es democrático, republicano y representativo. Entonces sí tenemos palpable una soberanía porque radica en el pueblo. Así dice el 141, ¿verdad? La soberanía radica en el pueblo y es quien la delega. ¿Para qué? Para su ejercicio, porque quisiéramos ser los presidentes, imagínense si no nos podemos poner de acuerdo en un laboratorio de 10 puntos. Nos vamos a poner de acuerdo para dirigir el país entero. Como decía ahí Nínive, imagínense, yo tengo 200 estudiantes. Si me cuesta controlar a mis 3 hijas que son de su mismo papá, ¿cómo no me va a costar con usted que tengo 200 de diferente papá? Imagínense eso, imagínense. Y entonces, como no podemos controlar un laboratorio de 30 minutos, de 10 puntos, ¿cómo vamos a querer controlar? No, yo no quiero la carretera ahí, a mí me conviene, yo voy a mandar a hacer un puente aquí. No, yo no quiero esa banqueta aquí, la quiero el otro lado. Mire, sería una locura. Entonces, como hay una soberanía, la soberanía la delegamos nosotros. ¿A quién? Si usted va al 141, ahí le va a hablar claramente, le va a establecer que la va a delegar para su ejercicio en el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, bueno, la delegamos, ¿verdad? Y la delegamos en el ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, como nosotros, como simples mortales, no podemos llamarle la atención a un dignatario, entonces el Parlamento, ¿verdad? Que es una de las que nosotros hemos elegido a través del sufragio universal, miramos todos los partidos políticos que están, vamos a ese proceso electoral que inició hoy oficialmente. Y entonces empezamos a ver, bueno, aquí qué está pasando. Este Parlamento, este Congreso de la República, ¿verdad? Él es el que tiene el derecho de hacer la interpelación. ¿Por qué? Porque este se convierte en un centro de la voluntad general del pueblo. Nosotros le dimos la facultad. Entonces, ellos lo convierten en un foro de discusión, confrontación, y no para lo que usted lo ha visto. No para lo que usted ha visto, que el Congreso se pone a discutir, a tirarse el agua y a tirarse platos y a dormir y a roncar. No es para eso. Esa es la interpelación que nosotros como ciudadanos
le hemos dado a ellos, le damos esa facultad. Por eso dice que la interpelación es el medio que emplean los parlamentarios para llamar a un ministro a que rinda cuentas o informe sobre un asunto de su competencia. ¿Qué es la interpelación? Es el derecho político, por eso se llama juicio político, de los países con régimen democrático. Nosotros, los ciudadanos de todo el país, le estamos diciendo al señor Congreso, porque nosotros le delegamos la soberanía, ¿verdad?, que requiera al señor ministro por algo que hizo. En el derecho, dice que en el derecho político de los países con régimen democrático, que somos nosotros, es la facultad que tienen las cámaras legislativas para requerir de un ministro informe sobre ciertos actos de gobierno o para que aclare aspectos de la política en general. Entonces, representa, pregunta examen, el medio más eficaz de ejercer el poder legislativo, su control sobre el poder ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer ellos? Bueno, no podemos llegar nosotros, ¿verdad? Pero la función del Parlamento, por eso es representativa, nos está representando a todos. Es legislativa porque ellos tienen que legislar. Y en esa legislación, ese conocimiento, se va a dar ese debate político. No para que insulten. No, lo que tienen que ver es un control, una fiscalización. No para que insulten. Yo he visto en algunas oportunidades la forma en que los diputados le faltan el respeto a los funcionarios. Tampoco es eso. No. Se pierde el sentido, la delegación, la soberanía que el pueblo le ha dado y entonces empiezan a insultarlo y a faltarle al respeto. Conozco dos personajes y creo que usted los ubica. Eso, mis amores, eso no es interpelación. Eso es abuso. Pero abogados queremos, ¿verdad? Abogados necesitamos. Tenemos que aprender nosotros a buscar el sentido y la razón de. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las principales características de la interpelación? Una de ellas es un control político del Parlamento hacia el gobierno. Eso es de cajón. Solo ellos pueden hacerlo. Solo ellos lo pueden hacer. No constituye un mecanismo aislado, sino que forma parte del derecho constitucional y parlamentario. No le van a decir a él, mire, usted fíjese que, para que no nos escuchen los demás, ¿qué tal que no? Puede ser que en algún momento digan, mira, platiquémoslo antes, ¿verdad? Pero acuérdese que la función del Parlamento, del Congreso, es una función representativa. ¿Por qué? Porque lo que consiste es en servir a la sociedad. Entonces yo no me puedo echar los tragos ahí a un hotel, mira, ahí nos vamos a poner de acuerdo. No. Es una función representativa. Y lo que consiste es servir a la sociedad, ¿verdad? A sus constituyentes. ¿Para qué? Para buscar, para tener esos mecanismos necesarios para todos esos actos que se están dando. Pueden ser pues, denuncias falsas, pero cuando se va a dar mucho eso, ellos tienen que tener la certeza para citarlo. Y que hay un tema que está afectando a la sociedad, que hay problemas que la sociedad están planteando, y entonces, o puede ser, en el mejor de los casos, fíjese que debería de ser para reconocer las necesidades, a las necesidades por las que está pasando este ministerio y reconocer esas necesidades y trasladarlas en el ejercicio de esa facultad de representación que tiene. Mire, ¿por qué usted no hay modo que el libramiento de Chimaltenango lo terminen de arreglar? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, no, llamemos al ministro a insultarlo, a decirle, a ofenderlo. ¿Pero qué puede decir el ministro ahorita si él no fue el que hizo ese libramiento? Lo ideal, lo aconsejable sería, bueno, escuchémoslo, recojamos sus necesidades, trasladémoslas en ese ejercicio que tenemos de la facultad de representación. Entonces, vamos a deliberar en el órgano legislativo y aquí lo que vamos a hacer es disponer de qué se necesita. Allí sí, vayamos con el ejecutivo nosotros y plantearle
Esa es la función. Esa es una disposición legal. Esa es una disposición para el ejercicio que ellos tienen. ¿Por qué? Porque esa es la representatividad, pero también tienen una función legislativa. ¿Por qué? Porque el Congreso aprueba las leyes que al ser sancionadas y publicadas, eso es introducción al derecho 1, ¿verdad? Van a regir la vida nacional de todos los elementos del Estado, territorio, población y gobierno, poder, como se lo hayan enseñado a usted. Esa es la función legislativa, porque son las relaciones que se dan entre el Estado y los particulares, o el Estado con otros estados, ¿verdad? Como se lo hayan enseñado a usted, no voy a entrar allí. Entonces, como tenemos una representatividad, sabemos que tenemos una función legislativa, entonces sí tienen la facultad para hacer un debate político. Un debate política, esa es la función. Un debate político, no una ensarta de insultos, de malos tratos, de humillaciones, porque se ha visto, y como ahora todo supuestamente hay transparencia, ahí salen los TikTok, ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir un funcionario de ver que anda sirviendo de payaso y de chiste para todo? Ailey se lo tiene merecido, fíjese que no, mi amor, no. Ánimo, ¿qué le gustaría? ¿Qué pasaría si usted viera que yo hago mis TikTok diciendo, miren los estudiantes pidiéndome... usted me lincha, me busca bajo tierra, sol y mar y me viene a dar una gran tunda a Matitlán. Una cosa es que yo sea estricta y otra cosa es que yo me burle de lo que usted está haciendo. Eso hacen ellos, a veces graban y en esa grabación que hacen se luce el señor diputado y el ministro agachado o la ministra. Eso no está bien, porque allí no estamos viendo esas características. Porque dice que es un derecho inherente a la calidad del diputado al Congreso. Inherente. Es un derecho, ¿verdad? No para que él sea déspota con la persona. En Guatemala, además de un medio para el control efectivo de las funciones del gobierno, se ha utilizado como mecanismo político de presión, fundamentalmente en aquellas decisiones que son de interés para los parlamentarios. Cuando es de interés, yo aplaudo esos trabajos que hacen los señores. Por allí vi algo de unas sillas que compraron, que no sé cuántos millones costaba cada sillón, que servía para hacer ejercicio, que servía para la columna, no sé para qué servía. Malaya, dije, me manden una de esas para mí, es capaz que me quedo dormida, no le doy clases. ¿Aquí qué van a hacer? Aquí se va a dar la interpelación de quién cree usted que van a interpelar. ¿A quién creen ustedes que van a llamar para eso? Ministro de Salud. Ministro de Salud. Ministro de Salud, muy bien. Aquí se tiene, mira, esa sería la función del debate político. Van a llamar al ministro de Salud. ¿Por qué? Porque como se vuelve en una discusión política en el que se va a debatir el problema y es de carácter público, ¿verdad? Porque están afectando a una sociedad. Usted ni cuenta se ha dado y usted podrá decir, paguen esas sillas a 1 millón, a 2 millones, a 10 quetzales, yo igual voy a comer. Fíjese que no, mi amor. No. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos las declaratorias de estado de calamidad o cuando hay una emisión de puntos resolutivos a través de los cuales se pueden hacer recomendaciones al Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, vea, mire, ese es bien importante ese debate político. ¿Pero para qué? Para que sea un apoyo. Entonces, la función nominadora, que es la que existe, va a ejercer su función administrativa mediante los nombramientos, van a nombrar a los funcionarios o a los magistrados. ¿Para qué? Para que ellos puedan, ¿verdad?, tener ese control. Y decir, miren, bueno, aquí se dio. Aquí hay un control de función de control y fiscalización. ¿Por qué? Porque fíjese que el objetivo es, como producto de esa separación de poderes y como complemento, surge el modelo de frenos y contrapesos, que eso también se lo enseñan a usted en teoría del Estado. Surge el modelo de frenos y contrapesos que está diseñado para que uno de los poderes del Estado pueda frenar cualquier circunstancia de otro. Entonces, ¿qué consiste? Que el modelo de frenos y contrapesos le corresponde al Congreso de la República, haciendo la función de control y fiscalización.
ese control político de la gestión de gobierno y ese control presupuestario. Por eso es que usted mira que ellos andan, van y vienen. Estuvo viniendo ese personaje también. Le admiro su gana de trabajar y su entusiasmo. Él también vino a ver, bueno, qué pasó aquí en Villanueva, que ya tanto tiempo, y no veo yo que cierren ese agujero. El tipo trabaja. Lo que pasa que se sale un poquito, ¿verdad? Él tiene toda la buena intención. Lo que pasa que pierde el norte. Entonces, aquí, en ese control político, que es la gestión del gobierno y el control presupuestario, él está atrás. Pero lo hacen mediante la aprobación del presupuesto según la propuesta que presente el organismo ejecutivo. ¿Quién es el que lo aprueba? El Congreso. ¿Ya? Entonces, en esa función de control, las citaciones a bloques legislativos o comisiones de trabajo las hacen ellos. Ellos hacen las citaciones al pleno del Congreso. Entonces, dado eso, pues ya dan la interpelación. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa interpelación, ¿verdad? Entonces, ya está la persona ahí, pero es con el propósito de que haya una fiscalización, que haya un control, que haya un apoyo. Pero si empezamos a insultar, o no va el ministro, o se excusa, o mira cómo le hace, o no paren nada. ¿Por qué? Porque no se está dando el objetivo, no se está cumpliendo el objetivo que realmente se requiere. ¿Cuál es el objetivo que se requiere? Bueno, que haya una representatividad, que haya un debate público, que haya un control y fiscalización, pero debe haber una función nominadora, ¿verdad? Las preguntas, pues obviamente son de control, dirigidas a la actividad que están realizando. No que se pasen para otras situaciones, no. Es para la verificación de esos parámetros que se rompieron. Por ejemplo, en este caso, lo de los sillones, eso. Mire, aquí deben de verificar esos parámetros que se tienen establecidos. ¿Qué sucedió aquí? ¿Será que es cierto? ¿Por qué? Porque la consecuencia de una interpelación es la investigación por responsabilidad política de los funcionarios. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que estamos tratando es de investigar. Se da esa investigación por responsabilidad criminal, se violentó. Y por eso es que ellos contestan bajo juramento. Ellos contestan bajo juramento. Entonces, cuando les hacen esas preguntas, no debe enviarse un pliego de preguntas con antelación, sino simplemente se va a discutir. ¿Qué me van a preguntar usted? No se sabe. ¿Por qué? Porque la ejerce el pleno y se puede dirigir a cualquier funcionario público. Entonces, vean usted la importancia que se tiene de esa responsabilidad gubernamental, esa responsabilidad que se tiene de los funcionarios públicos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que tener ese control. Tenemos que tener ese control. ¿Para qué? Para que usted se forme ahora. Usted tiene que aprender a ser responsable hoy, no mañana, no cuando se gradúe, no cuando esté trabajando, no. Usted es responsable. Desde el momento que está aquí sentado 5:30, 6:45, o desde que le permite ingresar a clase, usted es responsable. Pero mire, mi vida, tómelo en seriedad. Si usted va a ser un abogado, usted va a ser un abogado y notario. Y aunque no me invite, espero yo en Dios verlo graduado. Algunos de ustedes dirán, ay, esa vieja ni verla quiero, pero ¿sabe qué? Porque me recuerde mal, no se va a olvidar de mí. Fíjese que no. Yo tenía unos catedráticos, mire, yo bendigo la vida de mis catedráticos. Ay, Dios. Usted está en la gloria, mi amor. Viera cómo eran los catedráticos de antes, mis respetos. Ahí usted ganaba. Bueno, yo era estudiante de la tarde, peor todavía, porque ellos creían que porque uno era estudiante de la tarde no tenía nada que hacer. No, fíjese que yo sí tenía que hacer. Lo que pasa es que después de las 6 de la tarde no me cuidaban a mis hijas y por eso yo estudié en la tarde. No crea que, ay, qué linda la licenciada. No, yo fui madre muy joven, entonces tenía que asumir la responsabilidad. ¿verdad? Entonces, usted tiene que aprender a ser responsable hoy porque usted va a ser un funcionario, un dignatario
público. Y como profesionales del derecho, fíjese que usted hace licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Deje de estarse peleando conmigo, hombre, para ver que no le va a ir bien. Usted mejor trate de mejorar, de ser responsable, va a ver que le va a ir mejor en la vida. Bueno, mis amores, yo con este punto termino el tema. Le comento. Regresamos de la Semana Santa. El día lunes creo que nos vemos. Ese sería el último tema para el segundo parcial y de allí pues nos miraríamos ya casi para continuar para el final. Entonces tenemos 5 minutos. Dudas, preguntas, comentarios. Aquí estoy a la orden. Y si no, pues yo lo que le deseo es de ya, mire, una dulces, lindas vacaciones. Medite. De verdad medite si es una Semana Santa o usted la va a agarrar simplemente para irse al puerto. No es mi vida, es la suya, pero yo lo que quiero es que por lo menos venga el segundo parcial. Así es que no se va a meter muy a lo hondo. Tengo con su manita levantada Josué Alberto, Manuel. Vamos con Josué Alberto primero. No, no está José Alberto. Manuel de Jesús, ¿o dejó su mano levantada? Licenciada, solo una pregunta. Todas las diapositivas de las clases que nos ha dado, usted las sube, ¿verdad? Sí, mi vida, yo se la voy a subir, perdone. Oye, yo le prometo que le voy a subir. Por lo menos esta ahorita se la voy a colocar de una vez, ¿oye? Muchas gracias, licenciada, le agradezco mucho. Bueno, Diego Javier. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Gracias. Solo con una consulta, licenciada, disculpe, no le quise interrumpir al inicio de la clase porque ahí los compañeros estaban compartiendo con usted. Yo le mandé un mensajito porque fíjese que tuve unas complicaciones familiares que me imposibilitaron realizarme el laboratorio número 2. ¿Verdad? Yo le había escrito ahí solo para que si me hiciera favor, si hay alguna oportunidad, pues que me tomase en cuenta, ¿verdad? Únicamente, licenciada, le agradezco desde ya. No, solo déme un momentito, creo que usted es la segunda persona que me lo está pidiendo. Gracias, licenciada. ¿Usted se hizo el primero, Diego? Sí. Deme su nombre completo, Diego. Diego Javier Yoc Pacay. ¿Carné? 2022 107 65. 65. Ok, no se me vaya a ir. Oscar Sarti me parece que también me dijo lo mismo. Ok. Sí, licenciada. Va. No logré hablar con usted porque su número de carnet. Mi carnet es el 294, 200 ¿sí? Y 25 después. 225 después. O sea, usted escribe 94 200 25. Entonces dígame 94 20.025, así se dice. Es que ahí es donde me confundo, mis verdad. Lo voy a regresar a primaria, ¿yo? Bueno, Herbert. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Solo con una pregunta. Usted en lo que era la responsabilidad criminal citó el artículo 20 del Código Penal, pero no sé si es en el actual o fue uno antiguo, porque yo tengo el actual y en el artículo 20 sale el lugar del delito. Vamos a ver. Responsabilidad penal, artículo 1 del Código Penal. Responsabilidad criminal. La responsabilidad criminal es una consecuencia jurídica. Ahí no le marqué ningún. Sí, después de la diapositiva donde decía lo de la responsabilidad criminal, salía el artículo 20 del Código Penal. Déjeme verlo, vamos a ver. Pues fíjese que aquí lo tengo a la vista, pero no le encuentro ningún artículo 20, solo la responsabilidad penal, que es el artículo 1. Pero déjeme revisarlo, y lo vamos a revisar. De todas maneras, no se lo he subido. Bueno, gracias. A usted, gracias. Jimmy Alberto Medina Arana, 2 minutos para terminar. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches.
Sí, solo del respecto al tema, ¿verdad? Que las interpelaciones de hoy en día como que más sentido es como hacerse más famosos y por anticipando a una campaña que tendrían que llegar ahora, ¿verdad? O sea, como campaña anticipada lo veo yo, porque las interpelaciones más son para darse a conocer, para tratar de hacer ver que ellos son los que están actuando y al final no dan ninguna política constructiva, no hay nada que construya el problema, que modifique o que mejore el problema, ¿verdad, licenciada? Okay. Gracias. Bueno, de los que están presentes, ¿cuántos no se hicieron el laboratorio? Levanten su manita. Vea, le voy a dar la oportunidad. Se lo voy a aperturar ahorita y le voy a dar hasta las 7 de la noche para que lo vuelva a hacer. Tiene 10 minutos para realizarlo en este momento. Si usted puede ingresar, ya la hizo. Si le dice que usted ya lo hizo una vez, ya no puede. Así es que hágame el favor, ahorita se lo aperturé y me dicen quiénes lo pueden ver. Le voy a dar exactamente 10 minutos. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos ahí los que usted ingrese, si le permite, solo me dice si puede ingresar y yo me salgo ahorita porque ya estoy contra el tiempo. Sí, ya ingresé, licenciada, gracias. Bueno, entonces, fíjese lo que le estoy diciendo, a las 7 de la noche se lo cierro. Si usted no lo termina, miren, ni Dios Padre le va a hacer a usted que le dé otra oportunidad hasta en el próximo semestre. Así es de que Dios me los bendiga, un abrazo, pórtense bien y nos miramos primeramente Dios después de la Semana Santa. Cuídense mucho, mis amores lindos. Gracias, feliz noche. 10 minutos, mis chicos.